Buenas noches, mi nombre es Berenice Lulo. Esta noche nos invitan los movimientos Leonel 20, el Cibao sigue con la fuerza del pueblo y vuelve Leonel. La conferencia que nos trae hoy el doctor José Ricardo Taveras, que es el secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, es el desafío migratorio y el destino dominicano. La coordinación de este evento está a cargo del arquitecto William Reina y el subcoordinador es Américo Yapor. Le doy la palabra a William Reina para que introduzca a nuestro conferencista. Sí, muy buenas noches, amigos y amigas de la Fuerza del Pueblo, de la Fuerza Nacional Progresista y los diferentes movimientos que esta noche nos acompañan. Sí, el doctor José Ricardo Taveras es abogado de profesión y político dominicano, miembro de la Fuerza Nacional Progresista, donde ocupa la posición de secretario general. Él nació el 30 de octubre del año 1961, donde vivió sus primeros años. Luego migró a Santo Domingo, donde realiza parte de sus estudios en el Colegio Mahatma Gandhi. En el año 1983 retorna de nuevo a la ciudad natal, Santiago, ingresando a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde se graduó como abogado en el año 1988, donde también realizó su estudio de posgrado en procedimientos civiles en el año 1999 y se desempeñó como miembro fundador y presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, ADER. Ha sido además catedrático de Derecho Romano en la Universidad y canónico, su alma mater. El 5 de marzo de 2011 es designado por un decreto por el presidente doctor Leonel Antonio Fernández Serén como director de migración, en el momento en que la legislación mexicana en la materia, que data del 15 de agosto de 2004, no contaba con un reglamento que la hiciera operativa, dado el amplio conflicto que siempre ha generado el tema en la sociedad dominicana. Su gestión impulsó y logró el 19 de octubre de 2011 el presidente Leonel Fernández Reina firmara y promulgara el decreto 631-11, aprobando después de 7 años de espera el reglamento de aplicación de la Ley General de Migración del 285-04, lo cual se considera de los más importantes logros de su gestión en la consolidación de una nueva arquitectura en la política migratoria en la República Dominicana. En abril del año 2015, después de meses de tensiones políticas, su partido se aparta del gobierno, en cuyas circunstancias Taveras presentó renuncia formal a su cargo. O sea, no todo el mundo renuncia a un cargo tan importante como es. El anuncio de la reelección del presidente Medina, mediante una convocatoria de reforma constitucional sin que interviniera en un referéndum como manda la Constitución de la República, fue el motivo que detonó el rompimiento de esta larga alianza del Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza Nacional Progresista, con la que también culminó su gestión como director de migración. Entre el año 2008 y 2012 fue vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, fue presidente de la Comisión de Ética y Transparencia y Lucha profe. de foros de presidentes de poderes legislativos del Centroamérica y el Caribe. Fue presidente del Instituto Nacional de Migración de 2011 al abril de 2015. Y con ustedes, el invitado de hoy, el doctor José Ricardo Taveras, quien es secretario general de la Fuerza Nacional Progresista. Sea bienvenido, hermano. Bueno, muchísimas gracias por el honor que me hacen de permitirme compartir con ustedes. Agradezco mucho que se me invite porque esta invitación llega en un momento muy especial. Y es que en este momento en que estamos, es el momento electoral, el momento que el país debe concentrarse en saber cuál es su agenda,
cuáles son sus intereses fundamentales y exigir de la clase política que va a recibir un mandato a través del voto, que ese mandato se cumpla conforme a su voluntad. Y obviamente, para desgracia del pueblo dominicano, esa situación en esta ocasión no está ocurriendo. Porque el tema migratorio, el tema de la construcción de una doctrina nacional con el tema haitiano, está totalmente ausente. Y en el día de hoy tengo la intención de compartir con ustedes algunas informaciones que trataré de encapsular y de llevar lo más rápido posible para no cansarles, pero sí que al final de la misma pues tengan una idea, yo diría que integral, de la problemática que nos aqueja. A esos fines, voy a compartir pantalla con ustedes. Le llamamos el desafío migratorio y el destino dominicano. Por esos azares de la vida, de la historia más bien, se da una situación que el mundo no comprende, no termina de comprender. Dos naciones absolutamente disímiles, con dos culturas, dos identidades atrapadas en una isla. Es una situación que en el primer mundo no se entiende. No, las personas que viven en el primer mundo no entienden esa situación. Y nosotros que vivimos aquí, pues lo comprendemos. Y es un tema que nos está llevando a muchos conflictos. Y esos conflictos tienen que ver en gran medida por la visión que tienen diversos grupos. Si nos vamos al ámbito religioso, vemos que los líderes religiosos miran el tema migratorio y la cohabitación de Haití y la República Dominicana desde el punto de vista del humanismo cristiano. Y obviamente tienen una visión que muchas veces se contrapone a la visión de otros que, por ejemplo, los miran desde el ámbito de la economía. Los empresarios quieren tener empresas, quieren explotar el campo, quieren explotar la construcción y obviamente ellos miran la necesidad de tener mano de obra disponible, que es lo que ocurre entre nosotros. Por eso es que nosotros arrancamos diciendo esto, que todo es según el color del cristal con que se mira. Si lo mira el religioso, tiene una visión desde el humanismo cristiano. Si lo mira el empresario, lo ve desde el punto de vista de sus intereses empresariales. Si lo mira el Estado está llamado a tener una visión diferente, integral. Pero obviamente esa visión del Estado muchas veces confronta las visiones que puedan tener los empresarios, los religiosos y los intereses que se alojan ya en esta etapa del siglo XXI, finales del siglo XX ya, con la denominada sociedad civil en las ONGs, ese nuevo mecanismo de colonialismo mediático que se ejerce a través de esos grupos de interés que usufructúan el drama ajeno y otras veces pues son también parte de grupos bien intencionados que quieren participar de una cooperación, porque no todo el mundo anda en lo mismo. Comprender este tema es imposible si no conocemos la historia. ¿Cómo se dio esa realidad? Ahí les estoy compartiendo un mapa en el cual se aprecia cuáles fueron los resultados de una política. Ustedes saben que España tomó control del continente con el descubrimiento y que las demás naciones importantes de Europa, entre ellas Inglaterra, Holanda, Francia, incursionaban en mares del Caribe y de América, básicamente en labores usurpando terreno, tratando de integrarse al comercio con esto, y obviamente eso trajo el tema de la religión. Las labores eran fundamentalmente de piratería.
especialmente los ingleses. Y entonces esas naciones, esos piratas que venían, los bucaneros, los filibusteros que se fueron alojando en la isla de la Tortuga, que incursionaban en la Isla Grande, que Tortuga queda al norte de Haití, de lo que hoy es Haití, incursionaba en labores de cacería en la Isla Grande. Entonces, eso trajo la Biblia protestante y conllevó a la inquietud de la corona española el hecho de que estaban adoctrinando en una fe diferente a la fe católica a los habitantes de la zona norte de la República Dominicana, y ese elemento determinó las denominadas devastaciones de Osorio, que obviamente se expresaron en este mapa. Ustedes pueden apreciar de qué manera fue abandonada la comunidad de Montecristi, de Puerto Plata, y que sobrevivieron Santiago, La Vega, Vallaguana, Monteplata, Santo Domingo y la zona este, que fueron las zonas que estaban fundamentalmente pobladas. Entonces, eso facilitó que, como dice el refrán español, que los bienes del ausente están a merced del que está presente, pues obviamente facilitó que esos bucaneros y filibusteros fueran ya no solamente en incursiones furtivas, sino se fueron estableciendo en la parte que hoy es Haití. Este mapa les ilustra a ustedes las diversas nacionalidades que se fueron alojando en el lado haitiano, en lo que hoy es la parte del lado haitiano. Entonces, habían españoles, que está en ese verde más oscuro, el verde aqua, eran ingleses. La colonia española, la colonia española queda en la parte mamey, y la gris venían haciendo ocupaciones de franceses. Habían ingleses, franceses, y también en algún momento hubieron holandeses, pero fundamentalmente Francia e Inglaterra tuvieron una mayor presencia. ¿Qué ocurre? Mientras todo eso pasaba aquí, en Europa, habían conflictos. Y esos conflictos determinaron ocupaciones de terrenos que se perdieron en guerras. Por ejemplo, en 1697 se llega al famoso Tratado de la Paz de Nimega y al Tratado de Ryswick. Ya para 1697 se configuran estos tratados en los cuales se configura una primera división de la isla, reconociendo la posesión que tenía Francia, y de ahí en adelante se comienza a hablar del Santo Domingo español y del Saint-Domingue francés, con los límites que ustedes aprecian ahí en el mapa en este momento. Más adelante, ya un siglo después, ya para el año 1777, estas ocupaciones no dejaban de ser conflictivas, generaban inconvenientes muy serios, y había un conflicto permanente entre los criollos, los habitantes que estaban subordinados a la corona española, y los que ya ocupaban de manera permanente del lado que hoy es Haití. Siempre se mantuvo un conflicto permanente. Llegó un momento en que se produjo un acuerdo a nivel local en una comunidad fronteriza para ese entonces, pero que hoy queda en territorio haitiano, que es la comunidad de San Miguel de la Atalaya. Ahí se produjo entre el gobernador español y las autoridades de hecho, de facto, que habían en el lado ocupado por los franceses, se produjo el primer convenio entre los habitantes de la isla, donde se hacía una delimitación que se corresponde con el mapa que ustedes están mirando, que como ustedes ven, no es el que nosotros conocemos hoy día. Ya para esa fecha, ese tratado es el que sirve de fundamento al Tratado de Aranjuez. Y entonces, obviamente,
esa situación permite que para ese tratado ya España y Francia, que tienen guerras, y después de la guerra de la Convención, se han dividido los terrenos de manera formal, partiendo de lo que los habitantes de la isla les remitieron, que es el Acuerdo de San Miguel de la Atalaya. Ahí ya se delimita, yo diría que con bastante estabilidad, cuáles eran las ocupaciones que tenían cada bando. Entonces, como colofón de la guerra de la Convención, vino el famoso Tratado de Basilea, mediante el cual España recupera a Navarra, Vascongadas, que eran territorios que habían sido ocupados por Francia, otras veces por Italia, porque ustedes saben que se hacían guerras por Holanda, guerras que involucraban muchas naciones. Pues este tratado define nuevamente la geopolítica de la Hispaniola y se le cede en 1795 la totalidad de la Hispaniola al Imperio francés. Y entonces pasa la geopolítica de la isla a ser francesa, pero de derecho. De facto, no es sino hasta 1801, en el momento en que Toussaint Louverture inicia el proceso, en la primera fase de la independencia haitiana, establece una constitución y establece a Haití como un territorio autónomo del Imperio francés. O sea, lo mantiene bajo el resguardo del Imperio francés, pero con autonomía propia. Toussaint, en ese sentido, ocupa, partiendo del Tratado de Basilea, ocupa la parte española. Y en ese momento, pues, se produce esa ocupación, pero no es Francia la que lo ha hecho. Toussaint, en cierta medida, está desafiando al Estado francés al determinar que ellos eran un territorio autónomo perteneciente ahí entonces viene el general Leclerc. Leclerc viene llegando a la Hispaniola por Samaná en el 1802. Ocupa ya en nombre de Francia la Hispaniola, pero eso conlleva también un conflicto porque los haitianos están en ese momento reivindicando su soberanía. Ustedes saben cuál es la historia, de qué manera Toussaint termina preso y muere en París. Y se proclama ya de manera formal para 1804 la independencia de Haití. Entonces, él viene la configuración geopolítica de la isla a retomar de jure, o sea, de derecho, en base al Tratado de Aranjuez, al Tratado de Basilea, los mismos lineamientos que se habían acordado en el primer convenio de San Miguel de la Atalaya, que es, yo diría que el primer intercambio mediante el cual ya se hizo una división formal de la isla. La isla vuelve a esa configuración porque Haití reivindica su independencia en 1804, entonces queda Francia bajo control de la parte española o de una parte de ella. Pero desde ese mismo momento en que se produce la independencia haitiana, la geopolítica de la isla tiene una realidad frente a la comunidad internacional, frente a la reivindicación de los dominicanos, que es reconocida internacionalmente, pero tiene lo que yo le llamo el imaginario geopolítico del pueblo haitiano. Los haitianos reivindican desde la fundación de la República en su constitución la propiedad de la totalidad de la isla. Entonces, en el imaginario haitiano, toda la isla es de ellos. Y eso se refleja cuando ellos mismos se dividen. Ustedes saben que ya con la fundación de la independencia del Estado haitiano,
Dessalines se autoproclama como emperador, ya el emperador Jacques I, y es traicionado luego en 1806 y se divide, con esa traición que hay contra Dessalines, se divide el Estado haitiano. Y ellos, la parte norte, la pasa a liderar el rey, ya en este momento, porque Haití ha pasado por varias etapas. Primero un imperio, con Jacques I, que es Dessalines. Luego una república en la parte sur y un reinado en la parte norte, que son los que bajo el liderazgo de Christophe y bajo el liderazgo de Pétion. Entonces, esa situación permanece así hasta 1811 y en 1849 se produce la reivindicación de un Haití imperio nuevamente y eso duró hasta 1859. Pero mientras ocurrió esa división, para el pueblo haitiano, el Estado haitiano, el reinado de Haití, que encabezaba Christophe, dominaba la parte norte y esa era la división, pero era de ellos. Nosotros en ese imaginario geopolítico de la población haitiana no existíamos. Pero de hecho, esa era la situación desde el imaginario haitiano. Ahora, ¿qué ocurría realmente en la isla? La isla, en la parte que hoy es la República Dominicana, estaba ocupada por los criollos, que obviamente se sentían vinculados a la corona española. Pero España había entregado la isla a Francia. Francia no llegó a tener un control total de la isla. Francia llegó a tomar control básicamente de la península de Samaná y todo el tramo que va desde Samaná a los Haitises hasta la ciudad de Santo Domingo y una parte de lo que hoy es San Pedro de Macorís y demás. Pero de todo lo demás era considerado territorio insurgente. Esa situación se mantuvo así entre 1804 y 1808. Siempre hubo un conflicto entre los permanentes porque los habitantes criollos no se sentían vinculados al imperio francés y eso cesó en 1808 con la batalla de Palo Hincado, en que el general Sánchez Ramírez desaloja a los franceses de la parte española y reivindica la ocupación de los criollos para la colonia española. Es, yo diría, que la primera expresión militar de la reivindicación de la identidad dominicana. ¿Por qué no se produce en ese momento la independencia nacional? Muy sencillo, porque no habían las condiciones. Haití era la colonia más rica de España y mientras Haití nacía como nación, fue una nación poderosa frente a una nación que languidecía en la miseria y abandonada por España. Porque ahí comienza lo que a nosotros en la historia nos denominan como la España boba. Reivindicamos la corona española, pero la corona española no se da por enterada. Y nosotros tenemos un gobernador y seguimos sobreviviendo bajo el amparo de España, en cierta medida para poder tener una protección a la cual Haití tuviera algún temor. Y obviamente entre 1808 a 1821 que se produce la invasión de Haití, es el periodo conocido entre nosotros como la España boba. ¿Por qué era boba? A nosotros no nos enseñan. España estaba inmersa en guerras de naturaleza civil, en la famosa división que se produjo a partir de la sucesión en 1806, que los carlistas reivindicaban el derecho de heredar la corona, pero había sido modificada la Constitución para que se pudiese heredar una hembra, que eso no era posible, y España fue en ese momento turbulenta, hasta 1812 que los republicanos establecen la famosa Constitución de Cádiz, etcétera. Todo eso generó para España una guerra permanente que en cierta medida conflictos que entre periodos breves de paz y periodos de conflictos permanentes, cuando no eran políticos, eran de naturaleza militar, de guerra civil,
que vinieron a cesar, yo diría que con el final de la Guerra Civil Española en 1939. Fue un periodo muy turbulento para España en el conflicto entre los que favorecían la corona y otros que favorecían la república. Eso nos dejó una situación de indefensión y obviamente en 1821 no hubo ningún problema en que eventualmente nosotros fuésemos ocupados por Haití. Pero mientras eso ocurría, Haití estuvo dividido, después se volvió a unir, etcétera, y la división que se fundara, que se acordara en San Miguel de la Atalaya permaneció así hasta 1821, en que había ese lado que ya era la República de Haití y la colonia española, el Santo Domingo Español, que es como se ve en este mapa. En 1821 hasta 1844 ocurrió lo que todos ustedes saben. 22 años de dominación haitiana y obviamente no voy a abundar al respecto. Mientras eso ocurrió, ¿cómo fue la geopolítica de la isla? Los haitianos se dividen por departamentos. Ellos no son como por provincias como nosotros. Entonces, la división política, nosotros éramos el departamento Cibao en Santiago, la parte sur era el departamento Sama, los demás eran el departamento del norte, el departamento del oeste, que en algún momento fueron la parte que era imperio o el reinado que fuera de Cristóbal. Hay una parte que ellos le llaman el plató central, pero que no es parte de la división geopolítica, que está en la parte montañosa del centro de lo que hoy es Haití, que en algún momento parte de eso fue nuestro, y el departamento sur, que es la zona donde está Puerto Príncipe. Así fue la geopolítica de la isla durante esos 22 años. Nosotros nos independizamos y entonces reivindicamos nuevamente la división geopolítica conocida desde San Miguel de la Atalaya, el Tratado de Ryswick, el Tratado de Basilea y todos los instrumentos internacionales. Eso fue tan así que ahí les traigo una foto de un sello del Correo Dominicano del año 1900, donde se establece el mapa y claramente el mapa no es el que nosotros conocemos. La República Dominicana tenía una buena parte de lo que hoy es Haití. ¿Qué tenía? Eso que ustedes ven ahí pintado de verde es lo que nosotros conocíamos como Haití, como la parte que hoy ocupa Haití. Esa parte la perdimos. Fueron 5.328 kilómetros cuadrados. O sea, estamos hablando de Samaná 3 veces. Estamos hablando del más grande que la provincia de la Altagracia, que es bastante grande. Entonces, perdimos un territorio enorme. ¿Por qué? Porque ese territorio fue literalmente abandonado. Ahí no había ningún tipo de ocupación. Los criollos fueron abandonando, y lo que eran los criollos primero, y luego lo que eran ya los dominicanos propiamente, fueron abandonando esos terrenos, y esos terrenos fueron siendo ocupados de facto, aún siendo dominicanos, por haitianos. Cualquier parecido con lo que está pasando en este momento es pura coincidencia. Obviamente, la geopolítica de la isla se viene a configurar en los términos que hoy la conocemos, como está en ese mapa, a partir de 1929, que obviamente los conflictos fronterizos por esa ocupación que existía no cesaban. Pero en la práctica, en 1929, ya al final del gobierno de Horacio Vázquez, se hace un convenio, un tratado que delimitó las fronteras y en el cual la República Dominicana tuvo que ceder. Nuevamente volvemos al refrán español de que los bienes del ausente están a merced del que está presente. Se dio y eso fue ratificado por Trujillo en 1936, porque ese tratado se firmó y se consolidó en 1936. Eso nos explica a nosotros la historia de la geopolítica
de la isla de la Hispaniola y cómo fue posible que existiesen dos identidades tan diferentes. Pero no podemos cerrar esa parte sin antes recordar cómo se pobló en la parte haitiana. Bueno, nosotros tuvimos fuimos colonia española. España fundó universidades, evangelizó escuelas, fundó ciudades, etc. Francia, por su parte, usó Haití y llegó a ser su colonia más importante, la más rica a nivel mundial, como un hato, como una finca. Y obviamente le sacaron todo cuanto pudieron. Y en Haití hubo un proceso de explotación, básicamente de una finca, y eso conllevó que se trajeran esclavos en grandes cantidades, que es lo que explica yo diría que la contraposición de dos identidades tan diferentes en la española, porque nosotros fuimos el producto de una evolución, y yo diría que los fundamentos de lo que el profesor Vasconcelos llamaba la raza cósmica, porque después de ser el eje de la colonia, de las Américas, de haber sido la sede de todas las primacías, que es cuando se descubre tierra firme, pues obviamente se va a todo el mundo donde estaban las riquezas y quedamos aquí abandonados. ¿Qué pasó aquí? Bueno, aquí existía legalmente la esclavitud. Aquí habían esclavos, muy pocos, porque finalmente como era una agricultura de subsistencia, no había una explotación, y todo el que quiera saber lo que ocurrió, que lea la composición social dominicana. Y llegó un momento en que las hijas de los amos se casaban con los esclavos, y eso fue lo que fue produciendo el mestizaje que nosotros tenemos como dominicanos. Por eso que digo que somos el lugar del nacimiento de la raza soñada por el profesor Vasconcelos. Por eso somos tan diferentes, por eso somos dos identidades tan diferentes, en definitiva. No podemos dejar de ver entonces lo adelante, ya que comprendemos el fenómeno histórico, ver el tema ya desde la geografía, la economía y el drama que nos plantea esa cohabitación, ese desafío que nos plantea. Y ahí me viene a la memoria el doctor Joaquín Balaguer, que en 1977 pronunciara un discurso memorable en el cual hizo una pieza oratoria magnífica, hizo un símil del continente americano y lo asimiló con un caballo. Y cuando fue a describir el papel de la Hispaniola, y muy especialmente de la República Dominicana, lo definió como el estribo de las Américas. Nada más perfecto. Y para poder comprender eso, solamente tenemos que ver un mapa del continente americano y del porqué de nuestra importancia geoestratégica en lo que tiene que ver el continente americano. Estamos justo en el centro del norte y del sur. Desde aquí, por eso Balaguer nos llamaba el estribo de las Américas, te puedes montar en cualquier parte, al norte, al sur, porque nosotros estamos equidistantes y además somos uno de los puntos también más cercanos del viejo continente. La posición geoestratégica de la República Dominicana es envidiable por muchísimas razones y no voy a explicarla mucho para poder avanzar, porque el solo ver el mapa nos explica a nosotros. De ahí que debemos entonces comprender, teniendo esa posición geoestratégica, nuestras fronteras. Cuando yo doy esta conferencia de manera presencial, siempre pregunto a los que asisten, y no lo haré aquí por razones muy obvias, ¿cuáles son nuestras fronteras? Y nunca he tenido una respuesta correcta. ¿Por qué?
nosotros tenemos una sola frontera y me imagino que todos ustedes están claros que solamente tenemos fronteras con Haití, ¿verdad que sí? Pues no, lamentablemente difiero de ustedes, no tenemos una sola frontera porque nuestra escuela no nos enseña cuál es nuestra realidad geopolítica. Nosotros tenemos más de una frontera. Primero porque las fronteras son terrestres y ciertamente nosotros tenemos exclusivamente frontera terrestre con Haití, pero las fronteras son marítimas y son aéreas y nosotros tenemos otras fronteras. Nosotros tenemos fronteras con Venezuela que están delimitadas por tratados. Tenemos fronteras también con Colombia en su Caribe y están también delimitadas esas fronteras, pero también tenemos fronteras hacia el norte. La tenemos con Holanda, la tenemos con Estados Unidos en la isla Mona, la tenemos con Francia hacia el norte. Ya eso debe ser objeto de otras conferencias que Pelegrín podría ayudarnos en esa materia, pero que con una política permanente de la Fuerza Nacional Progresista ha sido la reivindicación de los espacios marítimos. Por eso nosotros impulsamos una ley que fue aprobada con el concurso de todos los representantes de los demás partidos, que esa delimitación nos permite a nosotros reivindicar espacios marítimos que hasta ahora son nuestros conforme a la Convención Internacional del Mar y que el gobierno dominicano nunca había reivindicado. Es uno de los legados que deja nuestro partido a la República Dominicana. Las fronteras que tenemos, obviamente, nos permiten llegar a tener esa frontera con Holanda, decía, el Reino Unido, Estados Unidos hacia el norte, Venezuela, Colombia, y obviamente tenemos un tema pendiente. Ya hay una comisión que se supone que va a negociar esa frontera. Entonces, en ese contexto, ¿qué es la República Dominicana? La República Dominicana, en términos económicos, según los datos, supuestamente Cuba tiene un Producto Interno Bruto mayor que el nuestro, sobre los 100.000 millones de dólares. Esos datos, no sé hasta qué punto puedan ser creíbles, porque todo el mundo conoce el dinamismo de la economía dominicana y la cubana, pero al fin y al cabo, fuera de Cuba, que es además la isla mayor, la República Dominicana tiene el principal PIB de Centroamérica y el Caribe. Yo creo que con el perdón de los cubanos, que incluso por encima de Cuba. Pero suponiendo que ese dato sea real, frente a toda la América Central y el Caribe, la República Dominicana tiene en este momento un Producto Interno Bruto de 85.555 millones de dólares y creciendo. Y eso está por encima de Guatemala, que es la principal economía de Centroamérica, está por encima de Panamá, de Costa Rica, El Salvador, y ahí ustedes pueden apreciar en la tabla de qué manera nosotros somos con creces la principal economía de Centroamérica y el Caribe. Pero ¿qué somos además? La principal potencia turística del Caribe. Pero no del Caribe. Nosotros somos la principal, el cuarto destino del continente americano, de América Latina. Nosotros movilizamos ya, no están los datos cerrados del año 2019, pero les traigo datos del año 2018 que ya están oficialmente cerrados, que la República Dominicana está moviendo 6.187.542 turistas por año. Eso es mucho. Eso es mucho y obviamente nos permite a nosotros como ser lo que somos, el principal destino turístico de Centroamérica y el Caribe, el cuarto de toda América Latina. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos 8 aeropuertos internacionales.
A través de esos aeropuertos, hay uno que prácticamente no funciona, que es el de Barahona. Pero nosotros a diciembre del 2018, para el comportamiento del 2019, que aunque no está cerrado, fue una suma parecida, movilizamos 14.488.668 pasajeros a través de eso. Pero no olviden, eso es entre pasajeros nacionales y turistas. De esos 14.488.668 pasajeros que se movieron por nuestros aeropuertos, recuerden que 6 millones y pico son turistas. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos el principal puente aéreo de la región de Centroamérica y el Caribe. Desde la República Dominicana usted puede volar a Nueva York, usted puede volar a Miami, puede volar a Boston, puede volar a Madrid, puede volar a Roma, a Milán, puede volar a 3 ciudades en Alemania, puede volar a Moscú, con vuelos de frecuencia prácticamente diaria en muchos casos. A Canadá, a Sudamérica hay vuelos directos a Chile y en definitiva la República Dominicana constituye el principal puente aéreo que existe en Centroamérica y el Caribe. También somos, fruto de todo ese dinamismo que hemos exhibido, un punto importante para el desarrollo de las zonas francas, las maquilas, como le llaman en Centroamérica. Nosotros hemos pasado a ser una zona franca que se inició con temas de textiles y que ha terminado evolucionando a un punto tal de que somos una zona franca que ya está trabajando en algunos aspectos, hasta en nanotecnología, en producción de insumos médicos. Somos uno de los más importantes exportadores de productores de insumos médicos en esa zona franca de toda América Latina. Entiendo que somos, si no el principal, por lo menos el segundo en este momento. Eso nos da a nosotros un posicionamiento bastante importante. Por esa dimensión que estamos viendo de lo bueno que hemos logrado construir en la República Dominicana, también tiene una dimensión negativa, porque el mal se monta en el caballo del bien. Así como somos una de las principales economías exportadoras, el principal PIB de Centroamérica y el Caribe, que tenemos tratado de libre comercio en la región y con los Estados Unidos, etcétera, pues obviamente eso nos convierte a nosotros en el punto estratégico de mucho mayor importancia para el tráfico de drogas y para el tráfico de personas, no solamente para el tráfico de drogas, porque el tráfico de personas que necesita colocar viajeros en Europa, en Estados Unidos, tiene una posición envidiable en la República Dominicana, con fronteras con Estados Unidos, con Holanda, con Francia. Y entonces, obviamente, desde aquí, y con un mercado mercante, porque además nosotros movilizamos más furgones en la región que todos los países de Centroamérica. Nosotros tenemos una capacidad para movilizar 600.000 furgones en nuestros puertos. Y es una capacidad que se viene desarrollando cada vez más. Pero el ser el principal puente aéreo, también el ser uno de los principales puertos de transbordo de mercancía para el viejo continente y para los Estados Unidos, nos coloca también en una posición estratégica para las cosas malas. Para el tráfico de droga y tráfico de personas, como he dicho, esos mapas que ustedes ven ahí, eran vuelos ilícitos que se producían en la República Dominicana. Eso se superó después que la Fuerza Aérea pues tiene ya equipos como los Super Tucanos en capacidad de hacer la labor de vigilancia de los cielos de la República Dominicana. Ya no hay intersecciones aéreas, tenemos todavía la debilidad de las intersecciones marítimas y seguimos siendo un puente para el narcotráfico. No solo porque viene la droga aquí,
viene por alguna razón, porque en Centroamérica y el Caribe, en toda la región, no existe un país que tenga un tráfico tan importante de más de 100.000 operaciones aéreas por año, una movilización de transbordo de mercancía enorme. Eso no ocurre. Entonces, eso estuvo pasando, eso que yo le decía, que gracias a Dios hemos controlado, nos permitía a nosotros, porque nosotros estamos cerquitita del Caribe colombiano y muy cerca del Caribe de Venezuela. Eso es un bombardeo de droga en costas haitianas, porque tenemos que seguir ubicándonos en la geografía. Es un bombardeo que la inteligencia norteamericana hizo en un momento en que se está bombardeando costa haitiana. Ustedes ven cómo van. Eso sigue pasando. En cielos dominicanos no pasa, pero en la costa haitiana no existen controles y eso sigue ocurriendo. De ahí que Haití siga siendo un destino donde hay un almacenaje de droga enorme, pero obviamente hay una posibilidad, un destino. ¿Cuál destino? El gran tráfico de contenedores que tiene el socio número 26 de los Estados Unidos a nivel mundial, que es la República Dominicana. Las más de 100.000 operaciones aéreas que tiene la República Dominicana. Esas cosas pues nos colocan a nosotros en una situación compleja con este tema. Y ese tráfico ha ido impactando con el tema de la violencia, del tráfico interno, porque ya se paga en naturaleza y estamos todavía, ese es un tema, una agenda pendiente en la República Dominicana, porque se ha creado un mercado local de distribución de drogas. Y esa situación tiene mucho que ver con el fenómeno de la violencia que vive la República Dominicana. Todo eso ha estado aconteciendo en la República Dominicana. Pero todo eso es posible gracias a que tenemos una frontera porosa, casi inexistente, y porque tenemos también un proceso migratorio irregular que se viene produciendo desde el siglo XIX. Ese fenómeno no es nuevo. Ese fenómeno es nuevo. Este mapa del historiador Frank Moya Pons nos dice a nosotros dónde se fueron produciendo los asentamientos de migraciones laborales. ¿Y por qué ocurrió eso entre nosotros? Después de haber sido una colonia española tan abandonada, que no tenía una producción industrial, que tenía una producción azucarera, yo diría que de elemental, casera se puede decir, de trapiches manejados a nivel manual. No había un proceso de industrialización. Pero ¿qué pasa? En Cuba, que sí existía, se produjo la Guerra de la Independencia, la primera guerra, la de los 10 años, y una parte del proceso de la Guerra de los 10 años de independencia en Cuba conllevó que parte de lo que se hacía era quemar los cañaverales, etcétera. Se afectó en gran medida la producción de azúcar y muchos productores comenzaron a movilizar sus operaciones hacia la República Dominicana y se comenzaron a producir asentamientos ya de industrialización de la producción de azúcar. Y eso fue desarrollándose entre los años 1870 en adelante. Incluso se profundizó durante la invasión norteamericana de 1816, porque podemos ver, por ejemplo, una presencia en Barahona que se fue produciendo desde 1911 en adelante. Pues ahí terminamos teniendo el ingenio Barahona, que todavía hoy existe. Y como ustedes pueden ver, todos esos mapas van indicando desde cuándo comenzó a llegar migración laboral. En principio venían de las islas y venían de Haití. Eso, ahí los colores le van indicando
de qué manera eso se fue produciendo entre 1875, 1882, 1882 a 1911, que ya es la parte morada y que tiene un asentamiento entre Santiago y Puerto Plata y en San Pedro de Macorís. La amarilla, que es de 1949-1952, que ya eso es el desarrollo de la industria azucarera bajo el régimen de Trujillo. Recuerden Jaina, Monteplata, que eso impacta mucho el Ingenio Colón, etcétera, toda esa zona, Villa Altagracia. Ustedes pueden ver que donde quiera que haya asentamiento de migración laboral, procedente generalmente desde Haití y de las islas durante el siglo XIX, la migración de las islas se estuvo produciendo hasta el principio del siglo XIX. Después eso se fue fundamentalmente desde Haití. Desde ese entonces nosotros venimos generando lo que se denomina el pasivo migratorio. ¿Y de dónde viene? Fundamentalmente de Haití. ¿Y qué es Haití? Es un universo de dramas sobre nuestros hombros. Y es penoso decirlo, después de haber sido la colonia más rica del Imperio francés durante tanto tiempo, Haití ha pasado a ser la nación más pobre del hemisferio occidental en unos niveles dramáticos que nosotros vamos a poder observar en lo que sigue. En pleno siglo XXI, queridos amigos, ¿por qué entramos en esta fase en que estamos demostrando que Haití es un universo de dramas? En pleno siglo XXI, la matriz energética de Haití es la leña. Es la leña. Esa leña que ustedes ven es una unidad de nuestro partido, de la Fuerza Nacional Progresista, que emplazamos en la Sierra de Bauruco para hacer un levantamiento sobre lo que estaba ocurriendo en la Sierra de Bauruco con el corte de leña. Eso les puede decir a ustedes de qué manera sobre la República Dominicana hay un impacto sobre la desgracia. Por eso decía, un universo de dramas que pesa sobre nuestros hombros, gravita sobre nuestros hombros. Todo esto que ustedes están viendo es un corte de leña de la Sierra de Bauruco. Entonces, cuando ustedes ven esto sobre el terreno, ustedes pueden apreciar de qué manera nosotros estamos pagando un costo por los retrasos que lleva Haití en su desarrollo. ¿Qué ha conllevado esta situación? De este lado de la isla ha existido una política de protección medioambiental, quieras o no. Eso que ustedes ven ahí es la famosa foto de la frontera dominico-haitiana que divide la carretera internacional por diversas áreas. Y ustedes pueden ver una tierra arrasada y una tierra que aún conserva algunas partes boscosas, pero que ya está comenzando a ser impactada. Todo eso les permita a ustedes apreciar dónde el Estado Dominicano sí ha tenido una política consistente de defensa de su medio ambiente que no ha existido del lado haitiano. Entonces, esa política de defensa del medio ambiente nos permitía exhibir esa frontera, pero hoy en día sigue siendo lo mismo. Desgraciadamente no. Con mucho pesar tengo que decirles a ustedes que no, porque el contraste de las políticas y el hecho de que todavía en este momento Haití tenga el sustento de su matriz energética en la leña, conlleva que teniendo ellos ya apenas un 1.75% de su territorio con cobertura boscosa, ya es prácticamente tierra arrasada. Entonces, ya, ¿dónde van ellos a buscar la leña? Ustedes van a venir a nuestros bosques. Y por eso estoy compartiendo con ustedes esta foto que la he tomado de Google Earth. O sea,
es una foto satelital. Esa foto satelital, y hemos marcado las coordenadas de la frontera en el territorio para que ustedes aprecien de qué manera ya el territorio de la frontera en el lado dominicano está siendo impactado de una manera grave y que ya tiene un perfil desértico similar al haitiano. Eso es grave, muy grave, porque particularmente en la parte norte ahí nace el río Artibonite, que es, yo diría que la principal cuenca hidrográfica de Haití, del cual se sostiene la producción de arroz que ellos tienen. Y obviamente eso comienza a evidenciar de qué manera el desafío, que en este momento luce ser medioambiental, no, eventualmente va a ser de cómo vamos a beber agua. Porque esta devastación nos va a colocar en una situación crítica en términos de producción de agua. ¿Y por qué pasa esto? Entonces, ¿por qué yo hablo de eso? Bueno, porque la demografía haitiana y la dominicana no tienen un nivel de correspondencia. En principio, hay demógrafos haitianos que plantean que los datos que se dan en Haití de que tienen 10 millones de habitantes no son confiables. Entonces, pero el dato oficial es que tienen 10 millones de habitantes, 11 millones de habitantes, de ahí no podrían pasar más o menos. Datos oficiales. La situación es que los últimos números de la demografía haitiana y la dominicana nos indican que nosotros somos un país densamente poblado y somos de los países más densamente poblados del mundo. Por ejemplo, del lado haitiano hay 391 habitantes por kilómetro cuadrado y del lado dominicano hay 217 habitantes por kilómetro cuadrado. Y ustedes dirán, bueno, en total somos 20 millones, estamos bien. Otra pregunta que yo suelo hacer cuando comparto estas inquietudes de manera presencial es, ¿cuál es el país más poblado del mundo? Y la respuesta es automática. Yo me imagino que muchos de ustedes me están respondiendo en este momento China. Pues no, China tiene 140 habitantes por kilómetro cuadrado. Nosotros tenemos muchísimos más habitantes que China. Y obviamente, nosotros solamente nos gana la India. Haití está un poco por debajo de la India como una de las naciones más pobladas del mundo. Porque tú mides la densidad poblacional a través de estos parámetros. ¿Qué va a pasar en la República Dominicana cuando la demografía sea de 30 a 40 millones de habitantes, como se estima va a ser en la década del 2030 al 2040? Con el desafío que tenemos con la producción de agua y el hecho de que, no lo olviden, una gran parte de los nacionales haitianos están naciendo en la República Dominicana. ¿Qué estamos incubando con ese dato? Pero tenemos que seguir profundizando el drama haitiano. La República Dominicana frente a Haití la diferencia es abismal. Es una situación complejísima. Cuando usted comienza a comparar dato por dato, yo voy a tomar unos cuantos datos, porque podría abarcar mucho más cosas que esta, pero esto les puede dar una idea a ustedes de las diferencias que tenemos. Comenzamos por la esperanza de vida, que entre nosotros está prácticamente ya en 74 años. Los haitianos tienen 63 años y medio de esperanza de vida. Tasa de alfabetización, nosotros estamos ya en un nivel de casi un 94%. Los haitianos están en un 40%, buscando el 41%. La tasa de desempleo desde el lado dominicano, ese dato es un dato que obviamente nosotros estamos sacando
del Banco Mundial. Son datos que estamos obteniendo del Banco Mundial, del Fondo Monetario y de otros organismos internacionales, y que no están actualizados, porque por ejemplo yo entiendo que ahora mismo nosotros tenemos un desempleo mayor del 5,9%, que es el que está ahí, pero ese es el dato que tenemos cerrado por los organismos internacionales, pero a Haití le tenemos un 40,69%. El tasa de desempleo al año 2017, el dato del 2018 no lo tengo. No he podido conseguir un dato de organismos que puedan ser confiables. Cuando usted compara la infraestructura vial de la República Dominicana, ese dato cerrado al 2018, que en este momento puede ser mayor, nosotros tenemos 19.705 kilómetros de infraestructura vial. Haití tiene 4.266. Yo no sabía, y muchos dominicanos no sabíamos, me enteré cuando fui director de migración. Por ejemplo, si usted se va a Pedernales y usted va a ir a la frontera con Ansea Pitre, los haitianos que viven ahí, cuando van a Puerto Príncipe, tienen la necesidad de ir a través del territorio dominicano hasta Jimaní, porque ellos no tienen forma de comunicarse internamente. Eso es parte de las diferencias que tenemos, pero que hablan de qué manera hay un desarrollo de aquel lado y otro de este lado. El Producto Interno Bruto, comparados entre ambas naciones, nosotros en este momento tenemos 85.555 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Los haitianos tienen 9.659. O sea, nosotros tenemos una economía prácticamente unas 10 veces mayor, o casi 10 veces mayor que la haitiana. Cuando usted hace la comparación del Producto Interno Bruto per cápita en Haití y en República Dominicana, que tenemos, al menos formalmente, una población similar, en República Dominicana es de 8.050 dólares, mientras que en Haití es de 868,34 dólares. Y este dato me voy a detener un momentito. Me detengo un solo momentito para que ustedes puedan evaluar qué puede pasar en la década del 2030 al 2040, donde se supone que la población de la isla va a crecer entre 30 a 40 millones de habitantes. Ustedes saben cómo se reproducen los haitianos y cómo nos estamos reproduciendo los dominicanos. Eso significa que eventualmente, a ojos vistas, no puedo dar un dato científico, pero para el año 2040 no tengo la menor duda que por lo menos las 2/3 partes de la isla va a estar poblada por haitianos. Las 2/3 partes. Eso significa que Haití, en términos netos, tiene un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto per cápita, porque la República Dominicana tiene expectativas de crecer por encima de los 150.000 millones, probablemente los 200.000 millones de dólares del PIB para el 2030, pero las expectativas del crecimiento del Producto Interno Bruto de Haití lucen estancadas, porque cuando usted lo lleve, aunque crezca en términos del Producto Interno Bruto per cápita, al tener una población mayor, el crecimiento que tiene va a ser mucho menor, y ese Producto Interno Bruto per cápita para el año 2030, en vez de crecer, puede decrecer, lo cual plantea un desafío para los haitianos y para los dominicanos. Voy a pasar rápidamente sobre el tema del impacto en el presupuesto de salud en la República Dominicana, porque yo creo que no hace falta que nosotros hablemos de que el pueblo haitiano se cura en los hospitales dominicanos y con dinero que paga el contribuyente dominicano, porque de aquel lado el simple hecho de un parto cuesta dinero y de este lado es gratuito. Por razones de aprovechar el tiempo y aprovechar en gran medida las posibilidades de poder compartir y responder las preguntas,
la situación de los haitianos están naciendo aquí en su gran mayoría. Y con la reivindicación de la nacionalidad y la infección del registro civil dominicano, nosotros estamos hablando de que eso plantea otro desafío para la República Dominicana, porque hay una cantidad enorme de ciudadanos que son haitianos, que están en el registro civil, sea a través de medios dolosos o a través de otros medios, están logrando participar del registro civil dominicano, y hay una población importante porque, que es lo que se vino produciendo desde finales del siglo XIX, desde el último cuarto del siglo XIX hasta la fecha, pero nunca como se ha venido produciendo a partir del año 1987, que es cuando se produce ya la decapitación del régimen, vamos a llamarle así, o el final del régimen de los Duvalier, que es cuando se comienza a reintensificar la migración un poquito más intensa de Haití hacia la República Dominicana, que obviamente se vio incrementada después del terremoto y del desarrollo económico que ha venido experimentando la República Dominicana. Hay datos que ustedes han estado viendo en el video, no les voy a repetir, pero no hace falta, por ejemplo, más que pasarle por arriba al hecho de decirle que nosotros tenemos en la mano de obra de la construcción rondando entre un 85% en la mano de obra en el ámbito agropecuario anda por el 90%, y es probable que esos números se hayan incrementado. ¿En qué gravita eso? Bueno, ustedes están viendo ahora que estamos hablando del tema de las pensiones, etcétera. Eso gravita en la depresión del salario real de los dominicanos. Porque cuando usted tiene un mercado laboral que funciona, el salario funciona en las economías libres, sobre la base de la oferta y la demanda. Si usted tiene un componente de presencia masiva de mano de obra informal, ilegal e indocumentada, obviamente eso gravita en la depresión de los salarios del mercado. Y además genera un estatuto en el cual el trabajador dominicano resulta ser discriminado en su propio país. ¿Por qué? Es discriminado en su propio país porque, aunque aparentemente al trabajador extranjero se le paga igual, y nominalmente puedo coincidir con los empresarios en que es así, hay costos de formalización del trabajo, como son los costos que tienen que ver con la seguridad social, que no son posibles para un trabajador indocumentado, que son los que permiten que nosotros tengamos un mercado laboral gravemente afectado por la informalidad, en un 54%. Eso es lo que determina que estudios del Banco Mundial y de algunas organizaciones de sociedad civil han podido establecer que nosotros tenemos salarios, la economía dominicana paga salarios similares a los que se debían pagar en el año 1990, pero pagando una canasta básica del año 2020 con el dólar al 60 por 1. Todo esto, a grosso modo, plantea un gran debate en la sociedad dominicana, matizado, como les dije al principio, porque todo el mundo lo ve según el color del cristal con que se mide. Ese debate no nos permite realmente entendernos con ese tema. Usted oye los religiosos por un lado, las ONGs que usufructúan el drama haitiano por el otro, y los dominicanos divididos y muy confundidos. Y las élites dominicanas. Las élites dominicanas han asumido la filosofía Shantai, que es una filosofía japonesa, que es no oír, no hablar, no ver sobre un problema tan grave como el que yo le he podido esbozar así muy rápidamente.
las élites dominicanas han elegido ser japoneses en este sentido, no oír, no hablar, no mirar sobre esa problemática, y ese es el comportamiento de las élites políticas y las élites económicas y de otras élites. Y en medio de todo esto, el usufructo del drama por parte de ONGs, el interés de otras naciones desarrolladas que prefieren que se produzca una compensación migratoria en la Hispaniola y no tener la presión de la migración haitiana en sus costas, en sus ciudades y en sus países, pues obviamente coloca a la sociedad dominicana en una situación. Y obviamente aquí hay una división de la sociedad, hay un caos con el debate sobre el tema. El debate sobre la sentencia 160, la 9 del 2005 y la 168-13 dividió en gran medida la sociedad dominicana, y muchos dominicanos no tenemos un sentido de hacia dónde debemos ir con esta problemática. Entonces, ¿qué tenemos? Una República Dominicana apiñada entre los agentes económicos que quieren una migración y un mercado laboral con salarios deprimidos, que es lo que facilita esa migración, más los demás intereses que apenas he enunciado, apiñando el interés de la República Dominicana y concentrando el debate en el tema racial, en el tema del conflicto histórico República Dominicana-Haití, y no llevándolo a donde debe ir, que es cómo podemos redimir Haití. Porque mientras Haití sea lo que es, nosotros vamos a mantener este conflicto de manera permanente. Entonces, nosotros en la Fuerza Nacional Progresista siempre hemos planteado la necesidad de que haya un gran diálogo nacional con este tema, del planteamiento de una doctrina nacional frente a Haití, que no haya la posibilidad de que ningún sector, ni estatal, ni religioso, ni político, ni económico, que tenga una diferencia, porque nosotros tenemos que definir el interés de la República Dominicana sin dejar de ser solidarios y sin dejar de ser buenos vecinos, porque obviamente nosotros no podemos ser indiferentes al drama humano, institucional, político que vive la nación haitiana, pero no podemos seguir cargando solos con esta situación. De ahí que la ley dominicana fue reformada sobre la base del estímulo de una migración circular que permitiera que los haitianos pudieran venir a trabajar y retornar a sus países. El sistema migratorio dominicano permite eso. ¿Por qué? Porque de esa manera, si nosotros vamos a ejercer o a necesitar más bien una población laboral extranjera, se necesita que sea dominicana, que sea haitiana, preferiblemente haitiana, porque en la medida en que nosotros silenciemos el hambre en Haití y auspiciemos que haya de alguna manera un proceso de remesa que se está produciendo de una manera importantísima, pero desordenada hacia Haití, de una forma en que nos perjudica, entonces obviamente nosotros tenemos que migrar hacia una migración circular. La ley dominicana plantea eso y es lo que nosotros tenemos que estimular. Por eso siempre hemos planteado que el eje de una doctrina nacional frente a Haití tiene que ser el planteamiento de esa política, yo diría que de migración circular, que nos permita ser solidarios, pero ordenados en el ordenamiento de los flujos migratorios. Pero al mismo tiempo que eso estimule a los haitianos a crecer. Entonces, nosotros necesitamos llevar este problema al escenario de la comunidad internacional, porque nosotros no podemos cargar con él solo. Por eso es que siempre hemos sido partidarios de que la comunidad internacional asuma un plan Marshall para Haití, que lo asuma y que se asuma el liderazgo, el desarrollo haitiano. Incluso yo llego más lejos.
Haití se requiere, porque eso es una pantomima, eso como Estado, siendo honestos, uno quiere respetar la dignidad del pueblo haitiano, que merece su soberanía, merece, pero obviamente el hecho de que tengan desde su fundación hasta la fecha, pies tras pies, cayendo y volviendo a caer y sin desarrollar propiamente sus instituciones. Nosotros no podemos seguir cargando con ese dato. Tenemos que enfrentar ese problema y la comunidad internacional tiene que asumirlo financieramente con nosotros. Es más, que decía, y subrayo y concluyo, que yo soy partidario de que la comunidad internacional termine por establecer algo similar a un estatuto de fideicomiso que genere una administración internacional para Haití, para ir preparando las generaciones haitianas que puedan hacerse cargo de su destino eventualmente. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que impulsar eso como un eje fundamental de nuestra política exterior, como un eje fundamental de nuestra política nacional y de reivindicación de nuestras garantías como de sobrevivencia en la identidad, en la economía, en la historia, que nosotros tenemos derecho a sostener. Ahora, esta conferencia me han invitado a darlo en un contexto electoral. Y ya para ir finalizando, debo referirme al tema, porque lo penoso es que siendo un problema tan grave, este problema está absolutamente ausente del debate electoral. Desgraciadamente, los dominicanos estamos compareciendo a un proceso electoral y estamos olvidando el más importante de nuestros temas. Este tema está ausente, nadie ha dicho nada. Hay políticos que deben estar muy contentos con que este debate esté fuera del escenario y esto es más importante que el COVID, porque el COVID va a desaparecer probablemente el año que viene y probablemente mucho más importante que la crisis económica, porque la crisis económica, si no metemos la pata, si elegimos el camino seguro, pues obviamente se podrá sortear a mediano plazo. Pero eventualmente, ¿qué puede ocurrir? Si nos equivocamos y elegimos autoridades que no tengan un compromiso con nuestro destino, eventualmente vamos a tener problemas. De ahí que yo quiero que sean los mismos candidatos los que expliquen qué ellos piensan sobre este tema. Y les voy a poner un chiste, obviamente, porque hay un candidato del cual no sabemos nada, y voy a poner la posición que tienen dos candidatos, por ejemplo, en un debate tan importante como el tema de la sentencia 168, que demarcó quién está a favor del pueblo dominicano y quién no está a favor de los intereses del pueblo dominicano. El candidato Gonzalo Castillo no ha fijado posición y vamos a ver por qué. Miren por qué no habla el candidato. Quiero hacer una aclaración. Y es que este acto debió ser cerrado por el candidato presidencial de nuestro partido, el compañero Gonzalo Castillo. Pero en una reunión previa del comité político les pedimos que no era necesario que él hablara, porque él es el candidato de nuestro partido y lo tenemos que proteger. Bueno, ahí ustedes ya vieron por qué ese candidato no podemos decir cuál es su visión del tema, pero es fácil de adivinar. Es fácil de adivinar porque ese candidato viene comprometido con la agenda del actual gobierno, que ha sido genuflexa en lo que respecta a los intereses dominicanos, los ha arrodillado frente a las presiones internacionales y demás. Pero aquí hay un candidato muy importante, que es Luis Abinader. Ese candidato tiene
una definición, una agenda, un proyecto. Entonces, Luis Abinader tiene toda una agenda para definir su política exterior para el gobierno del cambio de su partido, el Partido Revolucionario Moderno. Y en la página 33 de ese programa de gobierno dice claramente lo que sigue. Entre los temas claves, y aquí estoy citando, que requieren ser estabilizados para normalizar la relación bilateral, entiéndase Haití, República Dominicana, y establecer un mejor clima de seguridad, se encuentra el migratorio y el de la nacionalidad de los descendientes de padres extranjeros en situación migratoria irregular en República Dominicana, surgidos a raíz de la sentencia 168.13. Para lograr este objetivo y a la vez iniciar un cambio profundo a nivel internacional sobre la imagen del país, se trabajará dentro del marco de la legislación creada para solucionar ambas cuestiones, con sensibilidad y apego a las normas nacionales e internacionales que obligan al Estado Dominicano. Más claro no canta un gallo. Yo creo que está claro que esa es una agenda que va contra el desmonte, a favor del desmonte de la sentencia 168, que está asumiendo la visión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y obviamente arrodilla a la República Dominicana en lo que tiene que ver la reivindicación de su soberanía, en la definición de quién es dominicano y quién no es. Aquí vamos a ver, permítanme comentarles, porque ahí le dije el programa de gobierno, pero aquí los voy a dejar con el propio candidato para que sea él que les diga cuál fue su posición y consona con lo que ustedes vieron escrito en su programa de gobierno. Ahora miren qué va a hacer en caso de que este señor gane la presidencia de la República, cuál es la visión que él tiene de la problemática. Y esa hostilidad, debo decirlo con pena y con vergüenza, está haciendo daño a muchos dominicanos y dominicanas. Es un momento para la responsabilidad. No caben las posturas ambiguas. O se defiende la dignidad de las personas o se está en contra de ellas. Todorov hizo una descripción oportuna hoy sobre la diferencia entre países bárbaros y civilizados. Los bárbaros son los que consideran que los otros, porque no se parecen a ellos, pertenecen a una humanidad inferior. Ser civilizado significa ser capaz de reconocer plenamente la humanidad de los otros, aunque tengan rostros distintos. Decisiones injustas, poco civilizadas, están quitándoles el derecho a la nacionalidad a dominicanos y dominicanas de rostros distintos. Hoy hemos venido a solidarizarnos con todos ellos. Lo hacemos porque pudimos ser uno de ellos. Yo, como muchos otros miles de dominicanos, soy descendiente de inmigrantes. Mi historia personal se parece a la de muchos afectados. Estoy en la vida política porque quiero garantizar a todos los dominicanos y dominicanas igualdad ante la ley. Un país civilizado no debe tolerar ningún tipo de discriminación, ningún tipo de discriminación. La Constitución y las leyes están de su lado. Los acuerdos internacionales suscritos por el país nos obligan a respetarle sus derechos. Ustedes no están solos. Cuenten conmigo, cuenten con todos nosotros, cuenten con sus compatriotas de buena voluntad. Permaneceremos a su lado hasta que el miedo desaparezca de la mente de muchos y volvamos a ser la República Dominicana que realmente es un país unido y solidario para siempre. Muchas gracias.
Como ustedes pueden apreciar, ese candidato nos está diciendo a nosotros, citando a Todorov, que nosotros somos un país bárbaro, porque nosotros discriminamos, porque eso es lo que dice textualmente ahí. Nosotros discriminamos a los haitianos porque son diferentes a nosotros. Entonces, no hace falta que nosotros podamos abundar más sobre la posición de lo que sería el gobierno dominicano en manos del señor Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, porque no solamente lo escribieron en su programa de gobierno, en lo que tiene que ver con la redefinición de la política exterior, como ustedes lo pudieron apreciar, y les cité la página 33. Ellos tienen una política exterior muy bien definida en ese programa y que hemos citado ahí. Ustedes lo oyeron de la voz del propio candidato y los amigos que están escuchando, según sean a favor de una visión o de la otra, podrán decidir por quién votan. A seguidas, vamos a escuchar al candidato Leonel Fernández, quien dio una opinión en defensa de la sentencia en la República Dominicana, pero no se conformó con eso. Él fue a la OEA y explicó por qué se está deslegitimando el sistema interamericano de derechos humanos al emplazar la República Dominicana a que contraríe su estatuto de soberanía en lo que concierne a la definición de la nacionalidad. Porque, por ejemplo, es bueno que ustedes sepan que el estatuto de la nacionalidad es de dominio reservado de todos los estados y es una de las piedras angulares del derecho internacional público. O sea, que no estamos hablando, y todas las sentencias de la Haya, de las Cortes Europeas, de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, de todas las Cortes Internacionales, reconocen eso que se le quiere cuestionar al pueblo dominicano. Todo porque se nos quiere como un territorio de amortiguamiento de esta crisis. Ahora escuchemos ya, para ir finalizando y responder las preguntas que ustedes quieran, al doctor Leonel Fernández Reyes. Todo el mundo está compelido, está obligado a respetar las decisiones que tomen los órganos jurisdiccionales de un Estado. Un tribunal es un órgano jurisdiccional del Estado y lo que emane de ese tribunal, que tenga autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, lo que sea en última instancia inapelable, tiene que ser respetado por todos los órganos del Estado. Por consiguiente, nadie nos puede requerir que se desconozca o se irrespete una decisión emanada de un tribunal. Ahí ustedes oyeron al doctor Fernández en la República Dominicana, pero él fue y se lo dijo a la misma OEA. Escúchenlo aquí. Permito ahora tratar el caso de la República Dominicana. Nuestro país, República Dominicana, se ha visto colocado durante las últimas semanas en el epicentro de un debate acerca de los derechos humanos, motivado por una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su fallo, la Corte Interamericana dispuso que el Estado dominicano debía adoptar, cito, las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea esta constitucional, legal, reglamentaria o administrativa, así como toda práctica o decisión o interpretación que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motiva la negación de la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en el territorio de la República Dominicana, termina la cita. En otras palabras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena a la República Dominicana reformar su constitución y sus leyes a los fines de otorgar la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en nuestro territorio sin importar el estatus migratorio de sus padres. Eso que ordena la Corte Interamericana sería posible aquí en los Estados Unidos, donde todo el que nace en este territorio es automáticamente y de pleno derecho norteamericano. Lo mismo ocurriría en Canadá o en varios de los estados de América Latina y el Caribe que admiten el sistema del jus solis incondicional. Sin embargo, no ocurriría lo mismo en la República Dominicana,
donde no existe el jus solis automático y por consiguiente no se adquiere la nacionalidad dominicana por el simple hecho de haber nacido en nuestro territorio. La negación del derecho que tiene República Dominicana de no adoptar este sistema constituye una clara vulneración de la soberanía de nuestro país. Por todo lo antes indicado, el Estado dominicano está impedido de acoger y acatar esta decisión de la Corte Interamericana en razón de que, primero, nuestra Constitución ya establece un sistema de otorgamiento de la nacionalidad. Segundo, la Convención de La Haya reconoce la facultad de los Estados soberanos de legislar internamente el tema de nacionalidad. Tercero, por la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana. Cuarto, por el fallo de nuestra Suprema Corte de Justicia. Y quinto, por la decisión del Tribunal Constitucional Dominicano, intérprete último. A pesar de los avances que registra el derecho internacional, que reconoce el papel de los individuos como sujetos no estatales de las normas internacionales, la soberanía de los estados sigue vigente. Los estados siguen siendo los creadores de las normas internacionales y algunos derechos se siguen considerando un ejercicio de soberanía estatal, entre ellos el determinar quiénes son sus nacionales, los humanos. También podemos afirmar de manera inequívoca e irrefutable que en nuestro país no se produce una situación de discriminación en detrimento de un grupo nacional determinado. La ley en la República Dominicana es de aplicación general para todas aquellas personas que nazcan en territorio dominicano, sean norteamericanos, españoles, franceses, italianos, colombianos, mexicanos, chinos o haitianos. Todos, sin discriminación alguna, están sometidos al mismo régimen legal de derechos humanos. Por el contrario, lo que ha habido es una extralimitación por parte de la Corte en su decisión, lo que desafortunadamente la conduce a una situación de deslegitimación y crisis de confianza ante los estados que, como la República Dominicana, voluntariamente y de buena fe decidieron ser parte del sistema interamericano como forma de garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos. Como ustedes pueden apreciar, ustedes tuvieron la oportunidad de ver los tres candidatos. Hay uno que nunca vamos a saber qué piensa sobre nada, a menos que usted quiera tener la visión de un presidente repartidor de pan y de salami. El otro entiende que la República Dominicana, al citar a Todorov, dice que somos bárbaros, porque sencillamente no aceptamos a los haitianos porque son diferentes a nosotros. Él está diciendo en pocas palabras que este es un pueblo de bárbaros. Y el otro es el que, sin hacer mucho ruido, aquí y en el mismo vientre de la OEA, va y le dice, no, ahí no, con nosotros no, porque hay límites. Entonces, nosotros los dominicanos tenemos que saber que este es un tema demasiado importante como para que esté ajeno al debate de las elecciones y como para que vayamos el próximo domingo a echar un voto sin tener una definición de cuál será nuestra actitud con este tema, de esos mandatarios. Porque del 16 de agosto en adelante, dependiendo quién mande, será una agenda o la otra. Y obviamente es obvio que hay perdonen la reiteración, es obvio que hay dos candidatos que tienen una línea común en cuanto a la genuflexión de la suerte del pueblo dominicano, y hay un candidato que sí tiene muy claro cuál es nuestro rol a jugar en el marco de la comunidad internacional y en la reivindicación de la defensa de nuestros intereses. De manera que yo espero de esta manera haber podido condensar muy rápidamente esta conferencia y agradecer a los movimientos Leonel 2020 y los demás movimientos que me han dado la oportunidad de llegar a ustedes,
y a través de ustedes a muchos dominicanos, porque como esto va a ser publicado en las redes sociales y el que quiera la va a poder ver, que el que tenga una idea, una visión sobre este problema, que defina su voto. Si usted está de acuerdo con la preservación de la identidad de la República Dominicana, pues usted tiene una opción. Si usted no está de acuerdo y a usted no le importa la suerte que corre el país ya, en cuanto al encierro que tenemos en la cohabitación con una nación absolutamente diferente, contrapuesta a la nuestra, cohabitando en una isla, con intereses comunes, siendo condómines de una isla, en situaciones tan disímiles como la que nosotros tenemos que enfrentar, y el desafío que he demostrado, creo yo, que eso implica para el presente, implicó, diría yo, para el pasado, implica para el presente, pero implicará mucho más de cara al futuro del pueblo dominicano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, William, y a todos los demás. Queremos darle la palabra a Francisco Yapor, que va a hacer el cierre. Luego de las exposiciones, a darle las gracias a nuestro amigo José Ricardo Tavera. Decirle que escuchamos con atención su conferencia y no cabe duda de que Haití es un estado fallido que hace frontera terrestre con nuestro país. Esto lo convierte en una amenaza para el futuro dominicano y entendemos que las personas preocupadas, conocedoras de los problemas del país, son los que deben ocupar los cargos gubernamentales, electivos o no, para que se motoricen mecanismos que en este caso, por ejemplo, se constituyan en freno en contra de la invasión pacífica que se está desarrollando en estos momentos a través de la frágil frontera con los haitianos. Que sean personas preocupadas por este problema, que para mí es el mayor que la misma corrupción, ya que la inmigración haitiana genera a su vez mucho más corrupción. Todos vamos a colaborar con el próximo gobierno del doctor Leonel Fernández, que sabemos procederá a enfrentar el problema haitiano, porque es un problema. Con un plan que nos permitirá enfrentar de manera racional dicho problema, valga la redundancia, y así poder ver el futuro de la nación de una manera más promisoria para nuestros descendientes, sin que el lastre del estado fallido de los haitianos nos arrastre al despeñadero por el cual ya ellos cayeron, y al caer están rebotando hacia nuestro país, no solo arrastrando sus problemas, sino trayendo consigo su antagonismo visceral e histórico con el pueblo dominicano. Las declaraciones del doctor Leonel Fernández dejan claro que en su agenda está enfrentar el problema haitiano. Por eso y por muchas cosas, lo llevaremos de nuevo al poder en estas próximas elecciones. Será el presidente garantista del futuro de nuestros descendientes. Muchas gracias a nombre de todos los aquí presentes y de los que por una u otra razón no pudieron acompañarnos. Que pasen todos muy buenas noches.